¿Qué tal, queridos alumnos de cuarto básico? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a esta primera clase de historia de esta semana. Así que espero que estemos muy atentos, muy concentrados y con mucho entusiasmo para desarrollarla. Comenzamos entonces con nuestro objetivo. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender algunas de las creencias mayas. Eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Pues bien, entonces vamos a comenzar con su religión. Cuando hablamos de una religión, por lo general, nos vamos a acercar a algo que trata de buscar una explicación a distintos fenómenos. Trata de explicar por qué las cosas son de esa manera o, por qué yo actúo de alguna forma, cómo se crearon algunas cosas. Eso es lo que busca de explicar una religión. Pues bien, en el caso de los mayas, su religión es un tanto compleja, ya que los mayas eran politeístas. ¿Qué quiere decir que sean politeístas? Que creen en muchos dioses. Entonces, tenían tantos dioses como necesidades ellos tenían. Dioses para explicar cada cosa y dioses referentes a distintos temas. Ellos veían la vida de una manera muy diferente y acá vamos a explicar un poquitito algunas de las cosas que ellos pensaban. Por ejemplo, ellos consideraban que el mundo ya había sido creado 5 veces anteriormente. Y aparte de haber sido creado tantas veces, también había sido destruido 4 veces antes al tiempo en el cual ellos vivían. Entonces, cuando alguien piensa que algo se creó, se destruyó en reiteradas ocasiones, también queda la idea de que las cosas tienen un tiempo infinito, que van cambiando y que inevitablemente tiene que pasar por algunos procesos. Para los mayas, todas las cosas en algún momento se crean y están inevitablemente determinadas a morir, ¿sí? Y una vez que éstas se destruyen, va a volver a crecer o va a volver a aparecer algo nuevo. Y ahí pasaríamos nuevamente a un proceso de creación. Pero este proceso de creación también inevitablemente está sujeto a que luego tiene que volver a ser destruido. Y así por siempre. Entonces, ahí tendríamos un poquitito esta concepción de los mayas de un tiempo infinito, en donde siempre las cosas se crean y se destruyen por siempre. Pero aparte de esto, dentro de su religión, ellos tenían distintas ideas, por ejemplo, respecto a la muerte. Ellos pensaban que cuando se acababa la vida, cuando se llegaba la hora de la muerte, no se acababa todo, sino que existía una vida después de esta muerte, de esta vida terrenal, y que había otro espacio en donde se seguía viviendo, y que esa vida en realidad era bastante activa, y era bastante alegre y tenía cosas muy positivas. Era algo así como un paraíso, un lugar muy agradable y en donde pasaban cosas bastante entretenidas o bastante calma, pero ese lugar no era para todos. No todos podían llegar y entrar a ese lugar una vez que fallecieran, sino que para poder entrar a ese lugar, las personas deberían haber fallecido a través de ser sacrificados. O sea, todas las personas que en su vida se sacrificaron, ¿cierto? Y perdieron su vida a través de un sacrificio, pueden ingresar a esta especie de paraíso. Ellos no lo definen con el nombre paraíso, pero es lo que más se nos acerca para poder imaginarlo, ¿sí? Y también había otro caso bastante especial, que es el caso de los niños, ¿sí? Cuando alguien muere o es asesinado durante su niñez, se considera que esas personas serían ofrendas a los dioses. Entonces, como premio, se les da el beneficio de volver a vivir en esta segunda vida, en esta vida que está después de la muerte. Y ahí ellos pueden vivir en un buen lugar y poder desarrollar una vida que no pudieron desarrollar en este espacio terrenal, ¿sí? Entonces esas serían como las opciones de poder ingresar a este lugar. Ahora, ¿qué pasa con los que no ingresaban? Que era la mayoría en todo caso. ¿Qué pasaba con ellos? Pues bien, ellos iban a una especie de infierno.
donde los dioses de la muerte gobernaban todo este espacio. Eso es lo que pasaba con la mayoría de las personas. Pues bien, como sabían entonces que la mayoría de las personas, salvo que fueran un sacrificio humano, se iban a ir a este lugar donde iban a estar los dioses, nadie quería estar mal con los dioses. Nadie quería deberles algún favor o nadie quería morir sin haber hecho nunca nada por los dioses. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ofrecían y creaban estas grandes construcciones que podemos ver en la imagen, por ejemplo, y estas grandes construcciones eran para adorar a los dioses. Y tenía distintos sentidos. ¿Por qué? Porque de cierta forma adorar a los dioses y pedir para poder llevar una buena vida, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de alguna cosecha, que queremos que salga bien, que el alimento crezca fuerte y que sea productivo para toda la familia o para todo el grupo con el cual yo viva, debo pedirle a los dioses, debo subir a estos templos, debo poder orar, debo poder querer conversar con los dioses y también ofrecer alguna ofrenda. Una vez que los dioses me puedan haber escuchado, va a empezar mi cosecha, va a ser muy próspera y va a ser muy buena para todos los que estemos involucrados en esa ofrenda, ¿sí? Entonces, por eso era muy importante estar bien con los dioses, porque eso me aseguraba una mejor calidad de vida y me aseguraba que las cosas me iban a resultar. Si yo tenía algún inconveniente, debería acercarme a los dioses y pedirle que me puedan ayudar, que me puedan salvar de algún problema, ¿sí? Y además, había que tener claro que en algún momento íbamos a llegar donde ellos, y si los dioses nunca te habían visto o nunca habían escuchado que tú le ofrecieras alguna ofrenda, el trato no iba a ser el mejor, ¿sí? Pero en estos centros ceremoniales, muchas veces los sacerdotes subían y impartían algunos discursos religiosos. Entonces toda la gente se acercaba y podía escuchar estos discursos religiosos que eran un relato de estos sacerdotes. Muchas veces se contaban algunas historias de los dioses o también se pedía por un bien común y se hacía un trabajo colectivo. Pues bien, todos en primavera querían una buena cosecha o todos querían en alguna estación del año que lloviera para poder tener agua, ¿sí? Entonces por eso se podía hacer esto. Dentro de ellos, o arriba específicamente, se llevaban a cabo algunos ritos y algunas ceremonias religiosas, ¿sí? Para distintas deidades, o sea, para distintos dioses. Se podían realizar algunos sacrificios también, ¿sí? Ojo, que los sacrificios no eran la única forma de agradar a los dioses, sino que también a través del diálogo, a través de algunas ceremonias, ¿sí? Pero el sacrificio también era una parte. Y estos sacrificios podían ser sacrificios humanos o de algunos animales que eran sacrificados como ofrenda a los dioses, ¿sí? No se viraba de mala manera, ya que los humanos que fueran sacrificados iban a poder después optar a esta nueva vida que existía después de esta vida terrenal. Entonces, ellos lo aceptaban de muy buena manera, imagínense. Era una tremenda oportunidad también para ellos. Y para los animales también, porque los animales eran la comida o eran el forraje, pero si se ofrecían como ofrenda a los dioses, estos se podían multiplicar o estos iban a crecer o iban a llegar más, ¿sí? O nos íbamos a ver beneficiados de alguna manera. Por eso es que los mayas lo hacían. Acá hay algunas imágenes que muestran a algunos dioses. Pues bien, estas son ilustraciones que se ven bastante bien, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan, en cada ilustración hay un cuadrito más pequeño donde muestra una imagen un poco difusa, ¿cierto? Que no se pueda lograr una perfección en verlas, pero esas imágenes son ilustraciones reales realizadas por los mayas. Y luego tenemos los otros dibujos que serían como una proyección de lo que ellos querían mostrarnos. Y existen distintos dioses. Aquí hay solamente algunos, porque son muchos más, ¿sí?
Ahora, muchachos, vamos a pasar a una pequeña actividad que quiero que puedan desarrollar. Quiero que lean estas pequeñas preguntas que están acá, luego piensen una respuesta y por último que lo puedan registrar en su cuaderno, ¿sí? Las preguntas son muy pocas y son personales, ¿sí? La pregunta primera sería, ¿cuáles serían las diferencias entre las creencias mayas y las tuyas? ¿Por qué dije que eran personales? Porque todos tenemos creencias distintas. Entonces, ¿en qué se diferencia lo que usted cree con lo que creían los mayas? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo imagina el momento en el que el mundo se destruye y se vuelve a crear, así como lo señalaban los mayas? Pero para esa pregunta, que es un tanto de imaginación, de poder crear algo, vamos a tener varias opciones. Usted va a poder escribir la respuesta o la va a poder dibujar. O si usted quiere, la puede escribir y dibujar. Cualquiera de las opciones, la que le parezca a usted más cómoda, que pueda representar cómo el mundo se destruye y se crea. ¿Sí? Pues bien, muchachos, ya que hemos desarrollado nuestra clase, les voy a pedir que guarden todos los materiales que han utilizado, que laven sus manos y, como ya es de costumbre, una vez terminada nuestra clase, pueden tomar un merecido descanso. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.